Radio Originaria. Radio Originaria. Inició la cruzada contra el hambre, que obviamente es un planteamiento importante, fundamental de la política pública que está impulsando el presidente Peña en el país, con el objeto de limitar el crecimiento de esta grave situación de más de 20 millones de mexicanos en el país, y que desde nuestro punto de vista no debe ser una cruzada contra el hambre, sino más bien una cruzada por la alimentación y la salud de todos los mexicanos, y que en ese tenor los objetivos de esta cruzada deben ser no solamente coyunturales, no solamente para eventualmente en 400 municipios, que es donde se pretende que se impulse este programa, se mantengan durante un año o dos, sino que sea una cruzada permanente por la alimentación y la salud del pueblo de México, que se incluya a todos los mexicanos en todo el país, en todo el territorio nacional, y que tenga como fundamento generar empleo en todas las comunidades, alimentos sanos para todos los mexicanos, con elementos que deben formar cultura. Consideramos que el gobierno federal debe impulsar medidas desde la educación primaria, secundaria, para la generación de una cultura alimenticia en todos los mexicanos. Una cultura que permita que los mexicanos podamos tener una dieta alimenticia adecuada y evitar el consumo de alimentos y bebidas chatarras. Consideramos que es necesario que el gobierno federal realice acciones extraordinarias de negociación y de legislación para evitar que las empresas privadas, transnacionales particularmente, que han invadido nuestro territorio con productos alimenticios de bajo nivel nutricional y que han generado el crecimiento de escalas en el peso y talla de la población infantil y adulta en nuestro país, se detenga. Requerimos nosotros que el gobierno federal entonces inicie una formación cultural desde la educación primaria para poder generar esa cultura de alimentación consciente, de alimentos que nutran, que fortalezcan y que generen salud en todos los mexicanos. Esa me parece a mí que sería parte del eje fundamental de esta cruzada. Hoy tenemos una grave noticia. Más de 600,000 mexicanos están comprometidos en acciones del narcotráfico, los grupos delictivos, y esto ha convertido a esta actividad, además por la cantidad de millones de dólares que ingresan por este tráfico, la ha convertido en la actividad económica más importante de la economía nacional, no solamente en los ingresos económicos que genera, sino también por el número de empleos que está generando en todo el país. Por ello, nos parece importante que el gobierno, en contraposición a esta forma que han encontrado cientos de miles de mexicanos para sostener su economía, el gobierno pueda generar un esquema de generación de empleos distinta en la producción de alimentos industrial, artesanal y comercial, de tal manera que los mexicanos tengamos oportunidades de vivir con tranquilidad, realizando actividades lícitas y que nos generen los ingresos económicos suficientes para sostener nuestra alimentación, nuestra salud, nuestra educación, nuestra dispersión. Consideramos importante que esta cruzada que ha iniciado el Gobierno de México se acompañe de medidas para fortalecer el empleo y también para generar condiciones de formación profesional para todos los jóvenes, de tal manera que no quede inconclusa su educación al haber terminado la primaria o la secundaria, sino que los jóvenes puedan realmente ejercer ese derecho a formarse profesionalmente y a concluir una carrera profesional que les permita dedicarse en los lugares donde viven al aprovechamiento óptimo de los recursos naturales, materiales, económicos con los que cuentan en su beneficio. Estos datos, resultado de investigaciones que investigadores de universidades, la Anáhuac, por ejemplo, han hecho en varias regiones del país, donde han encontrado que hay un porcentaje importante de los productores rurales que se dedican a la siembra y al trasiego de enervantes. El propio secretario de la Defensa
ha hecho en su momento algunas confesiones en términos del número de productores que ellos han detectado en el país, se dedican a realizar estas actividades, además de que tienen una evaluación general del número de gentes que también apoyan este proceso de trasiego y transformación de estos enervantes y su transporte hacia las fronteras o hacia los lugares de consumo. Además de que ha dado cifras bastante fuertes del número de gentes directamente involucrados en mandos de estos grupos delictivos que suman más de 40,000 para dedicarse al control de esas actividades de producción. Habría que ver cuáles son las medidas específicas que el gobierno va a realizar. De inmediato se informa que habrá una serie de visitas de los promotores comunitarios para conocer cuáles son las necesidades de la población. Yo creo que es innecesario esta actividad, dado que haya una información muy importante del INEGI y el Coneval, de centros regionales de investigación, que dan cuenta de cuál es la situación de miseria en la que se encuentra la población. El problema, yo considero, tiene que ver más bien con el tipo de programas que el gobierno va a implementar para poder superar estos problemas de falta de alimentos, de desnutrición que padece la población nacional. Y en ese tenor no hemos visto hasta ahora cuál va a ser esa estrategia de solución al problema del hambre. No lo veo todavía. Si bien es cierto, tenemos más de 70 programas que las diferentes instituciones del gobierno federal manejan para atender a la población, lo real es de que la mayor parte de estos programas no inciden de ninguna manera entre las clases populares y no están enfocados a resolver problemas de fondo. Son pequeñas mejoralitos, son pequeñas dosis de esperanza, pero que no resuelven el problema de fondo, porque no están enfocadas a resolver los problemas de generación permanente de empleo, de riqueza, de generación permanente de productos, de tal manera que si no se reenfoca adecuadamente los recursos públicos que hoy contamos para resolver las necesidades nacionales, simplemente será recursos que habrá de tirarse nuevamente, como se han hecho en los últimos 12 años, donde ha habido una gran cantidad de recursos públicos destinados a los programas de las secretarías que confluyen en el programa especial concurrente, pero que no ha tenido ningún resultado. Por el contrario, hemos tenido un incremento de la miseria, la pobreza en el país, un incremento en el desempleo, un incremento en la dependencia alimentaria, un decremento en la producción de alimentos y por tanto considero que tiene que haber una reingeniería completa de las políticas públicas para atender las necesidades de crecimiento, de desarrollo de la población rural y urbana. Yo no veo en este momento ningún cambio. Estoy observando cuáles son las orientaciones que se plantean y podemos estar de acuerdo. Es decir, hacer un planteamiento en que podamos resolver las necesidades de alimentos para todos los mexicanos, cuando sabemos que muchas familias no están teniendo las 3 comidas completas, que están alimentándose con productos que llenan pero no nutren, que efectivamente el consumo de alimentos chatarra ha incrementado el peso, la talla de la gente, de los niños, de los jóvenes, de los adultos, y que esta alimentación deficiente en nutrimentos ha generado problemas de cánceres, diabetes y otras enfermedades crónicas que están afectando a más de la mitad de la población nacional. Sí considero que, teniendo en cuenta que hay todas esas situaciones, la política gubernamental tiene que tener otro sustento para poder tener un efecto positivo en el objetivo que se plantea. Y desde esa perspectiva considero que si no se genera una cultura en la alimentación, simplemente será que nos den despensas durante un mes o durante un año, no va a generar una cultura. ¿Por qué? Porque finalmente el problema no es solamente de contar con los alimentos, sino contar con los recursos económicos para adquirirlos. Ese es el problema principal. Y la familia campesina tiene ingresos económicos menores al salario mínimo en todo el país. Entonces, con ese salario mínimo, con esos ingresos económicos, no puede comprar los artículos que permitan una buena nutrición.
y por tanto compra aquellos que se supone son más baratos y que le llenan pero no le alimentan. Si las medidas no son adecuadas, como ahora lo veo, que no hay todavía claridad, todavía no hay precisión en las estrategias políticas que va a seguir el gobierno, tanto para resolver el problema del hambre como para resolver el problema de la inseguridad, un año va a ser insuficiente, no va a haber resultados en un año. Y no porque no quiera verlos, simplemente porque las estrategias no están claras. Por más policías que forme, que capacite el gobierno para combatir la delincuencia, por más medidas legislativas, por más leyes que se creen para castigar severamente a los delincuentes, mientras exista hambre, mientras exista corrupción e injusticia en nuestro país, el problema va a seguir y va a crecer. Por cada persona que muere cada día, se suman 5 o 10, porque el desempleo y el hambre es tanta que la gente no le importa morir si tiene algo para comer. Sabiendo incluso que cuando acepta 500 pesos o 1,000 pesos para tomar un arma y defender el territorio de un grupo de criminales, sabe que puede morir, pero está resolviendo momentáneamente el problema de alimentación de su familia. Y en el tenor de seguridad, en principio, considero yo, el gobierno de Enrique Peña Nieto tendría que hacer una negociación seria con el gobierno de Estados Unidos para obligarle a no vender una arma más a estos grupos criminales. Estaría obligado a hacer una negociación internacional para sellar las fronteras y evitar que armas de otros países entren en nuestro territorio, porque son las que están permitiendo que estos grupos sean incluso más poderosos que las policías estatales. Debería investigar las cuentas en los diferentes bancos, en los sistemas financieros nacional, donde está claro de dónde provienen los fondos que se invierten en las cuentas del sistema financiero. Es evidente que una gente pobre no puede hacer depósitos diarios o cada semana o cada mes en una cuenta bancaria. Es más, la mayor parte de los mexicanos no tiene una cuenta bancaria. Entonces, siento yo que el gobierno de Enrique Peña Nieto tiene el sartén por el mango, pero debe saberlo usar. Y si quiere dar resultados, entonces debe informar cuál va a ser la estrategia financiera, militar, diplomática, económica, de empleo, de cultura, para poder enfrentar esos males de la delincuencia y del hambre, porque van asociados. El hambre está generando la desesperación que lleva quizás a enfrentarse al gobierno, pero sí a buscar el lado criminal que le ofrece con los brazos abiertos un arma y dinero, una capacitación incluso. Le ofrece un crecimiento económico, quizás efímero, pero lo hay. ¿Y el gobierno qué ofrece? El problema es ese. Mientras el gobierno no tenga una estrategia completa, integral, considero que un año va a ser insuficiente para tener los resultados que hoy nos están planteando. Radio Originaria.